Bien, buenos días, apreciables estudiantes. Hoy sí estoy revisando que esté el sonido. Me vuelvo a disculpar por la semana pasada que realmente, bueno, es curioso. Una actualización decía que me iba a poner el Windows 11 y que no sé qué por internet. La hice, pero desconfigura el audio, desconfigura el video. Total, el video sí lo había logrado arreglar antes porque era más notorio, pero con el audio no me había percatado. Ahorita pues sí, ya hicimos antes las pruebas de sonido y pues ya estamos transmitiendo. Entonces pues la disculpa del caso, ¿no? Por esta circunstancia. Bueno, nada más con mucha pena decirle a una de las señoritas que me ha pedido una de las diapositivas, mi distinguida damita, le comento que pues sí, la universidad no nos permite que nosotros demos las diapositivas. Así es de que estas, sin embargo, están cargadas en las microclases de 15 minutos, entonces no es nada que sea ajeno, ¿eh? Ahí puede usted chequearlas y le va a servir, por supuesto, para repasar el contenido de la clase. Por supuesto que esta es una clase vital, porque si usted ya se dieron cuenta, esta es la última. Esta es la clase 16, semana 16, y se acabó, ¿verdad? Así que enhorabuena, hemos terminado prácticamente un semestre más. Por algún motivo veo muy poco quórum, pero imagino que se van a ir integrando. Yo mientras tanto voy a cargar ahorita nuestra presentación para que así ustedes pues puedan visualizarla, ¿no? Estamos muy bien. Vamos a alargar esto un poquito más. Quiero ver si se está proyectando. Sí. Es que ahora sí mejor nos percatamos dos veces porque qué problema, ¿no? A veces así la tecnología falla, eso es lo único malo, ¿verdad? Que todavía no la dominamos al 100% todos. Bueno, hablamos en esta última semana, damas y caballeros, vamos a hablar de la huelga y su relación legal y el arbitraje. Bueno, ¿por qué la huelga? Y no tanto del paro, dirán algunos de ustedes. Quiero explicarles que el conflicto colectivo por excelencia es la huelga, ¿verdad? Cuando en Guatemala hemos hablado de paros, realmente nos estamos yendo más que todo a temas de manifestaciones políticas y sociales que pues justamente la ciudadanía guatemalteca ha reclamado, ¿verdad? Ejerciendo su derecho constitucional como tal, pero no es el paro al que se refiere la ley. Como ustedes ya saben, pues cuando el patrono para y le imputa causas de ese paro a sus trabajadores, las veces que hemos tenido esos, hace rato que no. Entonces, más yo no recuerdo ahorita de haber jamás visto un tema de paro, imagínense. Pero bueno, por eso es de que el énfasis en la huelga, porque estas sí son un tanto más comunes, aunque ya no tan seguido como en una época de décadas atrás. Bueno, entonces su relación con el arbitraje, eso es lo que vamos a ir viendo. El objetivo de la clase es, por supuesto, que indaguemos la relación que existe y los requisitos para la huelga, que es algo que está muy concatenado al arbitraje. También vamos a estar viendo los tipos distintos de arbitraje que existen, cuál es el procedimiento para resolver estos conflictos colectivos de carácter económico y social a través del arbitraje. Ese es el objetivo, ni más ni menos. Pues creo que voy a tener que quitar un poquito, ahí está, para que se vea mejor. Aquí tenemos una definición del jurista Guillermo Cabanelas acerca de la huelga. Y nos dice que la cesación colectiva y concertada del trabajo por parte de los trabajadores, con el objeto, dice, de obtener determinadas condiciones de sus patronos o ejercer presión sobre los mismos. Vamos a analizar ahora la definición, porque leerla, pues todos ustedes pueden y no les voy a faltar el respeto, yo solo poniendo mal leer las diapositivas, ¿verdad? Eso no es dar clases. Cesación, es decir, que se detiene, ¿verdad? Se detiene, es decir, cuando algo cesa, algo se detiene, algo hace stop, como dirían los que les gusta mucho el inglés. Eso es lo que se realiza. Se detiene colectivamente, porque recuérdense que la huelga no es algo personal, es ni más ni menos que una circunstancia de carácter colectivo. Dice que es concertada, ¿verdad? Porque por supuesto los trabajadores se ponen de acuerdo y dicen, mire, esto ya no da para más, ¿verdad? Estamos teniendo, pero acuérdense, problemas económicos sociales, ¿verdad? No por
cosas que no vengan ni al grano. Y es siempre por parte de los trabajadores, eso sí nos queda claro, ¿no? Cuando el conflicto colectivo es de patrono hacia trabajador, ya sabemos que es paro, y eso ya ustedes lo saben de derecho sustantivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la huelga? Porque la huelga tiene una razón de ser. No solo es como cuando estábamos nosotros, ya, yo creo que esto ya ha quedado claro, ¿verdad? Cuando éramos adolescentes que le decíamos al maestro, maestro, no de clases, huelga. Así lo decíamos. No sabíamos, obviamente, lo que estábamos diciendo, valga la cuestión. Nos quedábamos solo, y eso pues no servía de mucho, ¿verdad? Porque no entendíamos. Pensábamos que huelga era simplemente no hacer nada, y no es eso. Aquí claramente dice que el sentido, el objeto de esto es hacer presión. Me gusta cómo lo pone Cabanelas porque lo realiza en palabras bien sencillas. El objeto de tener determinadas condiciones, sí, condiciones económicas le agregaría yo a esta definición de Cabanelas. Eso es lo que motiva la huelga. Pero bueno, no en todos los países, por eso es de que Cabanelas seguramente lo dejó así. Pues, habría que ver en la Argentina cómo si se da por las mismas circunstancias que en Guatemala. Pero eso, se le hace presión al patrono para que tome el concepto sobre esos derechos, principalmente de carácter económico. Recuérdense que eso, damas y caballeros, es lo que mueve a la huelga. ¿Ya? Entonces, muy buena la definición que tenemos aquí de don Guillermo Cabanelas. Usted dirá, pero eso ya lo vimos en sustantivo. Sí, sí. Lo vamos a repasar sí o sí para que entendamos que tiene que ver la huelga con el arbitraje. ¿Ah? Bueno, vamos a la siguiente. Algo que conocemos ampliamente, los requisitos de la huelga. Aquí yo desglosé de manera general, pero vamos a ir desde luego a la ley que tiene más. Dice que es pacífica. La huelga no es un acontecimiento violento. Usted dirá, pero es que no nos dijo en la conciliación que hasta se coordina la Policía Nacional Civil. Sí, pero para el tema del orden y seguridad. No es que la Policía Nacional Civil vaya solo a agarrar presos a los trabajadores. No, esa no es la función, ¿verdad? Como leímos en el tema de la conciliación de la semana pasada, los agentes se apersonan, van hasta el lugar con el fin de resguardar la seguridad misma de ellos. ¿Qué tal si el patrón nos saca una pistola y le dispara? O algún loco que pasa ahí cerca, amigo del patrón o que sabemos, va e intenta hacerle daño. Entonces, ese es el objetivo, no es disminuir, no es, no, es que todo se dé de forma pacífica, ¿verdad? Esa es la razón de ser, incluso porque cuando hablamos en temas de la conciliación, la semana pasada, pues se iba a dar esa circunstancia, ¿no? Por si ya se nos olvidó, lo voy a citar ahorita, aunque, bueno, sí, hagámoslo, total. Me da pena, la semana pasada estuvimos muy corriendo al final gracias al problema del audio que tuvimos. En la conciliación estábamos viendo que cuando fracasó la misma, decía el artículo 394 del Código de Trabajo. Vamos a ir de hecho al segundo párrafo, donde dice, dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Sí, la resolución de huelga que ya emitió el Juzgado de Trabajo, ¿verdad? Eso lo recuerdan ustedes, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquellas en que se recibieron los autos. ¿De qué pronunciamiento? De que si la huelga es legal o ilegal. El secretario de este último tribunal comunicará por vía telegráfica, eso ya, será por vía electrónica, y eso es una reforma que tendríamos que ver en la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas. Ya el telégrafo, ya, ese sí ya se murió, ¿verdad? No es que haya sido mala la tecnología, no, fue muy bueno el telégrafo. ¿Cómo sirvió para comunicar a las personas? Ahí don Alberto Morse, que en paz descanse, ay, mis respetos para él, idear un medio de comunicación rápida, ¿verdad? Y económica. Entonces, pero ya está obsoletísimo desde hace rato el telégrafo, ¿verdad? Entonces, dice la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados de las partes
y a la Inspección General de Trabajo, a la que siempre se le avisa, así como a la Dirección General de la Policía Nacional, ahora le agregamos civil, ¿verdad? A fin de que ésta tome las medidas necesarias para mantener el orden. Ahí está, orden. Y orden no solo significa que los trabajadores vayan a hacer bochinche, como decimos aquí en Guatemala, ¿no? También que a los trabajadores el patrono no les vaya a querer hacer daño. Ese sería por sobre todo. Algo de lo que ya platicamos, mínimo tienen que participar en la huelga 3 trabajadores. Es que 3 trabajadores es lo mínimo. No tiene caso de que si solo hay 2 trabajadores en un lugar, y aunque los dos estén de acuerdo en irse a la huelga, pues eh, esta se tenga que realizar. Pero ahora usted dirá, ¿y quién le hace justicia a esos 2 pobres? Claro, hay justicia, pero ellos irse a la huelga, pues no van a poder, ¿verdad? Porque no tendrían, obviamente, el mínimo de trabajadores que dice la ley, que son 3. ¿Con qué objeto? Esto es la parte toral. Esto no se nos debe olvidar ni hoy ni nunca. Ustedes van a corregir a mucha gente. Cuando les diga, ay, es que eso es una huelga. No, eso no es una huelga. Eso es una manifestación. Eso es un bochinche. Eso es lo que quiera. Pero eso no es una huelga. ¿Por qué? Este es el requisito sine qua non, diríamos en el derecho. O sea, sine qua non significa sin el cual no se podría realizar. Y es mejorar y defender los intereses económicos. Eso es siempre, 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 siempre el sentido de la huelga. ¿Verdad? Por eso dábamos ejemplos, ¿verdad? ¿En qué caso se puede ir a la huelga? Si el patrono, hablamos de un caso muy obvio, el patrono que les paga tardíamente el bono 14 a sus trabajadores, ¿se pueden ir a la huelga? Claro, porque es un interés económico. Ese sería el muy obvio, ¿no? Porque es un derecho irrenunciable. Hablemos de unos que sean un poquito más complicados. ¿Se acuerdan que yo hablaba de las famosas horas extras? El patrono, ellos son bien listos para decir, eso es colaboración, es la mía extra, mangos, ¿no? Podrá hacerlo de vez en cuando eso es un hecho, también uno de trabajador, ni modo, sabe que en un momento determinado toca, ¿no? Cuando es eventualmente, pero que quieran, que estén pidiendo esa milla extra que ya se volvió 25,000 leguas de viaje submarino, diría Julio Verne en su obra, ¿verdad? Ya se volvieron 25,000 leguas, eso ya no tiene sentido, ya no es nada que milla extra, ¿verdad? Entonces, dices, ay, ya, pero mire, ya páguenos las jornadas extraordinarias. Todos los días tendríamos que salir a las 5, pero aquí salimos todos a las 7, todos los días. Necesitamos que nos paguen nuestras horas extra. Es jornada extraordinaria, dice la ley, que tiene que ser remunerada como tal. Ah, no, pero es que ¿podemos irnos a la huelga? Por supuesto, porque hay de por medio, dinero. Y no estoy diciendo que el dinero sea lo más importante, no se van a confundir, por supuesto que no es el dinero lo más importante en esta vida, pero sí es lo que motiva la huelga, por supuesto. Entonces, dicho esto, ya que sabemos que esa es la parte toral, yo no podría, digamos, bueno, si me preguntaran en qué otro caso podría irse a la huelga. Yo se lo dije la semana pasada, imagínense que el patrono también les ofreció un aumento a sus trabajadores, pero lo único que les dio fue un aumento de trabajo, no económico. Entonces, ese también sería un motivo para ir a la huelga. ¿Cuáles no? El ejemplo que también, yo creo que se lo di a ustedes, o no sé si fue a otra sección, pero por si acaso lo vuelvo a mencionar. ¿Cuál no sería un motivo para ir a la huelga? Que los trabajadores estén, óigalo bien, por el tema aquel, ¿va? Porque despidieron a uno de sus compañeros, ellos se quieran ir a la huelga. Eso no es motivo. Ese no es motivo. Ese no puede ser un motivo para esta clase de conflictos. Y un juez lo evaluaría y dijera, no, esa huelga es ilegal si se llega a realizar, porque se despidió a alguien, eso no procede. Que porque el patrono
imagínense, les estaba dando a sus trabajadores canastas navideñas y ahorita este año él no va a poder dárselas, tampoco es el motivo para irse a la huelga. Que no haya canasta, que no haya convivio. Y ahorita ni es tiempo de estar celebrando convivios, de veras, por muchas ganas que den, de veras que no ustedes. Pero bueno, esos son ejemplos clásicos de lo que sí y de lo que no. La siguiente, agotar el procedimiento de conciliación, así se la lee. La conciliación, ¿cuál? La que vimos la semana pasada. Vaya, la huelga tuvo que agotarse todo eso. Y por si ya se nos olvidó, voy a recordarlo. Empezó cuando se le dio el pliego de peticiones al, al juzgado de trabajo y previsión social. Eh, este, esto es desde el artículo 377 dice esto. Una vez que recibió el pliego de peticiones, ya desde ahí elabora la primera resolución, comunicándole al patrono que se encuentra emplazado y que no puede despedir sin justa causa y sin que antes interponga un incidente legal a sus trabajadores. No puede tomar ninguna represalia. Perdón, pero también le notifica a los trabajadores que ellos tampoco pueden tomar represalias de decir, ahorita ya no trabajamos, porque eso es una huelga de hecho, ¿eh? Eso es huelga de hecho y ya vimos que eso también de forma de incidente se puede llevar y ahí sí el patrono hasta puede despedir justificadamente a sus trabajadores que no están trabajando, valga la redundancia. Entonces, eso es lo primero. Se conforma el Tribunal de Conciliación. En 24 horas se verifica que estos no tengan excusas, impedimentos o recusaciones que se les puedan plantear. Ya sabemos cómo se integra el tribunal. Yo creo que en eso sí ya no voy a reparar más. Eh, el tribunal dice que una vez integrado en las 36 horas siguientes, escuchaba a las partes por separado, en conjunto y por separado. Algo que yo sé que muchos dirán, pero en el ordinario eso no se puede hacer. Exacto. En el juicio ordinario laboral eso va en contra del principio de inmediación. Pero esto es colectivo. Aquí cambia la cosa. Aquí la ley faculta al tribunal que pueda escuchar, que pudo escuchar, que estamos hablando ahorita de conciliación, para llegar hasta acá. Que tuvo que escuchar primero a los trabajadores, después a los patronos. Escucha por separado y en conjunto. Si no les agrada lo que dijo el Tribunal de Conciliación, este tribunal dice la ley que puede repetir una vez más ese ejercicio dentro de las 48 horas siguientes. Lo vuelve a repetir. Pero los trabajadores dicen, no, este tipo no nos quiere pagar las horas extras. Por darles un ejemplo. No nos quiere pagar nuestra jornada extraordinaria. Ya vieron, lo están oyendo ahí decir que no, que esa es colaboración. Y ustedes, no, no, señores del tribunal, eso no es colaboración. Eso ya es explotación lo que él está haciendo. Entonces, él no quiere, nosotros consideramos que se acabó la conciliación. Entonces, ¿qué dice el Tribunal? Se dio por fracasada la conciliación, ahí ya nos tiramos al 394, ¿verdad? En la que ya se desintegró el tribunal, los tres que estaban, se quedó solito el juez. El juez, el mismo con el que empezó todo, se quedó solito y ahora ahí le hacen la petición. El juez proceda e indique si la huelga que pensamos realizar es legal. El juez emite su fallo, puede decir que es legal, como puede decir que es ilegal, pero ese fallo, y dice ahí el mismo 394, ese fallo no es total, no es absoluto, puede cambiar. ¿Por qué? Porque el juez, también lo dice el segundo párrafo del 394, lo eleva a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Y la sala, entonces, evalúa, dice, y en 48 horas, entre comillas, emite su pronunciamiento diciendo, esta huelga sí es legal. En el caso que yo estoy dando, claro que una sala va a decir que sí, pues, con jornada extraordinaria, si se comprobó que los trabajadores salían más tarde siempre y que se comprobó. Entonces, una sala va a decir que sí. Imaginamos, el juzgado había dicho que no, porque dijo, ay, no, tal vez sí es colaboración. La sala viene y dice, sí es legal. Entonces, por eso vale la pena esperar al pronunciamiento de lo que diga la sala. Porque ya lo dije yo, ¿qué tal si? Vaya nos dijo el juzgado que es legal la huelga.
huelga, huelga, ya pusieron sus letreritos y todos felices. Y allá afuera vamos a poner musiquita, vamos a comer churrasco. Y aquello ya está haciendo planes. ¿Y qué tal si la sala dice que no es legal? Entonces hay que ir al arbitraje, que es lo que vamos a ver. Ah, vaya, tranquilos. Solo estoy recordando el procedimiento de conciliación. Vimos que hay 20 días para pedir, eh, no estoy hablando de. Una vez que la sala dijo es legal, pueden irse a la huelga. Tienen 20 días los trabajadores para decir, bueno, vámonos a la huelga. Como ya lo he explicado muchas veces, no solo se trata de tirarse al agua, porque que la huelga sea legal nos deja en el entredicho de, ¿será que va a ser justa? ¿Será que va a ser injusta? Entonces, eso va a ser otro pronunciamiento, que ya cuando esté la huelga en su apogeo, porque tiene que estar declarada y llevada a cabo por los trabajadores, se le debe de consultar otra vez al mismo juez con el que empezó todo. Ahora él solito va a decir si la huelga es justa o injusta. Hoy sí ya no le pregunta a la sala. Ahí sí ya no. Ahí sí él va a decir, otra vez me cayó la chibolita. Sí, señor juez, lea la ley. Así es. Ahora a usted le vuelve a tocar resolver, pero ya no de la legalidad o ilegalidad. Ahora de si esta huelga es justa o es injusta. Eso lo dice el 395, ¿verdad? Y el 396. Y para eso va a tener 15 días el juez. Y puede recibir hasta prueba en ese lapso para verificar si la huelga es. Hasta le manda a pedir un informe al Ministerio de Trabajo, como bien vimos, y vea todo lo que llevó el procedimiento de conciliación, el que acabamos de recordar ahorita, que fue el que vimos la semana pasada. Disculpe. Luego dice que el quórum de la huelga debe de ser de la mitad más uno de los trabajadores. Yo me recuerdo que había una mi estudiante que me consultaba, mira, a mí me confunde, me decía, eso de los tres, y ahora, ¿por qué mitad más uno? Entendamos lo siguiente. Mitad más uno, hay 100 trabajadores. Ahí, con tres, no se van a ir a la huelga. La ley ahí les va a pedir que sean la mitad más uno. Y si son 100, tienen que ser 51 trabajadores los que estén de acuerdo en irse a la huelga. Y si no, si solo están los 50, nos vamos a lo que hoy vamos a ver, el arbitraje. Y una vez les voy dando la capsulita. ¿No? Vaya. En microempresas, porque es ahí donde podemos hablar, hablamos que las microempresas son aquellas que no tienen más de 5 trabajadores. En microempresas, ¿verdad? Es ahí donde no solo vale lo de la mitad más uno, sino dice que el mínimo de trabajadores para holgar son 3. Pues yo les digo, si en una microempresa hay 4 trabajadores, se necesita de por lo menos 3 para ir a la huelga, que casualmente 3 son la mitad más uno, ¿ya se fijan? Entonces, eso es a lo que hace alusión la ley, ¿verdad? En estos artículos que hemos diseminado. Es más, ya ni los vamos a leer porque están muy bien explicados ahorita por su servidor y perdemos más tiempo. En el artículo 239 y 241. Esto es el preámbulo para poder hablar del arbitraje. ¿Mm? Y usted dirá, ¿y si es paro? Lo mismo que llevamos hasta aquí. Solo recuerdo que con el paro son 3 días, volviendo al tema de la conciliación, los que va a tener el patrono para decidir si ir al paro. A él no le dan 20 días, a él sí le dan solo 3. Pues él dirá, me voy al paro. Y la misma historia. Tiene esos 3 días para irse al paro. Si no se va al paro, nos vamos al arbitraje. Obligatorio. Y también, definitivamente, pues si se va, vámonos, listo. Y para después remediarlo, los trabajadores que dicen, no, ya mucho paro, busquemos una alternativa, vamos al arbitraje. Es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, son de las circunstancias, mis apreciables estudiantes. De ahí no varía en nada el procedimiento. Para el paro y la huelga es lo mismo en la conciliación. Los mismos plazos, lo mismo de que se reúnen primero con uno y con otros, todo lo mismo que ya dije y acabo de explicar. Bueno, avancemos. Tipo de huelga. Está la huelga ilegal o de hecho. Yo diría que, es más, esa huelga ilegal
o de hecho, como le queramos decir, sí, es la misma historia. Ilegal porque no atravesó por una circunstancia. No tenía todos los elementos que acabamos de describir en el artículo 239 y 241, o bien se llevó a cabo de hecho por los trabajadores. No esperaron a que hubiera conciliación, no la esperaron y vámonos. Siempre le decía que me gustaba mucho una caricatura de los Simpson en la que se van a la huelga. Y en esa se ve que Homero Simpson está negociando más de una vez con el señor Burns, con el señor Burns. La vi hace años, muy graciosa la caricatura, por cierto. Pero al menos nos sirvió de didáctica para que veamos que una huelga no es algo que, ya, bueno. Por supuesto, ahí no se ve que ellos tuvieran un tribunal de conciliación que les dijeran, pero por lo menos el escritor o el creador de la huelga tuvo la idea de decir, es que esto no se puede dar de hecho, tiene que agotarse primero un procedimiento de conciliación. Y aquí, en la ley, pues el procedimiento de conciliación es el que ya vimos, que empieza desde el artículo 377, ¿verdad? Hasta el 396. Entonces, eso es lo concerniente. No hay mucho que decir de esa huelga. Si el patrono, de hecho, ustedes dirán, ¿y qué pasa si los trabajadores se le van a la huelga de hecho a su patrono? Él plantea el incidente ante el mismo juez que llevó la conciliación, porque por eso es de que previamente hay que tener la conciliación. Perdón, ante el mismo juez de la conciliación. Y este juez va a establecer si la huelga ya fue de hecho. Entonces, sobre todo, imagínense, el patrono les toma video, están los trabajadores afuera holgando ahí con sus mantitas y sus carteles, tirando consignas, ¿verdad? De que el vivo se fueron, vivos los queremos. Qué sé yo, consignas. Están ahí, en el juzgado no ha declarado la huelga y estos ya se fueron. Y cuando el juzgado declare esa huelga como ilegal, el patrono va a tener la facultad de despedir por justa causa, porque acuérdense que el artículo 77 refiere como una de las justas causas de despido el abandono de las labores. Ahí los puede despedir, ya no les da indemnización a ninguno, porque es una justa causa de despido. Solo lo que les va a corresponder recibir son sus prestaciones irrenunciables, ¿verdad? Eso es lo único. Y finish. Así es, damas y caballeros. La huelga legal, por otra parte, es lo que hemos platicado ahorita. Reunida todos los requisitos que ya vimos y se llevó a cabo por todo el procedimiento de conciliación, que por supuesto fracasó. El procedimiento de conciliación para esto es un fracaso. Pues que se recordarán ustedes que uno de los principios de la conciliación es que la resolución que emite el tribunal de conciliación no es vinculante para las partes. Así de sencillo. Y esta huelga legal, pues, se puede dividir en justa e injusta. El 242 nos refiere cuando una huelga es justa e injusta. Vamos a echar un vistazo y lo vamos a explicar para entender muy bien esta situación de huelga legal justa e injusta. Aunque ya lo vieron ustedes también en Derecho Laboral 2, pero más vale dejar esto claro porque si no, no vamos a entrarle bien al arbitraje. Dice, es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón o incumplimiento de los contratos. Ahí vienen cuando es huelga justa. ¿eh? Incumplimiento de los contratos individuales. No dice del contrato de uno, no. Eso ya sería despido indirecto. De los, parece que es un conflicto colectivo de carácter económico-social. Contratos individuales. ¿vale? ¿Habrá jornada extraordinaria? O colectivos de trabajo, claro. Aunque esos casi nunca se realizan, ¿verdad? Que los contratos colectivos. 2 han habido en la historia del país, así que no hablaré mucho de esos. O pactos colectivos de condiciones de trabajo, esos sí han habido varios. Esos sí han habido muchos.
Entonces hubo un pacto colectivo y ojo, porque en el pacto colectivo sí se pudo haber regulado una situación que no es del todo económica, pero si está regulada en el pacto, ya vimos aquí que dice que también motiva el poder determinar si una huelga es justa, ¿eh? Por un incumplimiento en el pacto. Imagínense que en el pacto de condiciones de trabajo, el patrono se ofreció, ¿verdad? A, a ponerle a los trabajadores una sala de descanso para estar con una tele, con una su cafetera, con qué sé yo. Él se los ofreció en el pacto. Ojo, porque si está en el pacto es ley profesional. ¿Se recuerdan que eso lo dice la norma relacionada al pacto? El pacto colectivo de condiciones de trabajo se convierte en ley profesional. Y si no me creen, vamos a regresar, ¿verdad? Al artículo 49. En el segundo párrafo del 49 lo dice. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones. Es una ley profesional, entonces se incumple el pacto también, ¿eh? Ahora, no estamos hablando de la legalidad, estamos hablando de justicia e injusticia. O por la negativa injustificada a celebrar este último. Viene el sindicato y le dice, mire, hagamos pacto colectivo. No, 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 yo no hago eso, eso es del diablo, eso aquí que allá. No quiere, va. Entrémosle porque si no hay pacto, entonces hacemos huelga. U otorgar las mejoras económicas. Ahora sí hablamos la parte toral que yo les mencioné hace un rato. Mejoras económicas. Que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de acceder. Ahí está. Eso hace que una huelga sea justa por todos estos causales que hemos explicado. Injusta, dice acá, la huelga cuando no concurriera en ninguno de estos motivos. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Los trabajadores están diciendo, queremos bono 15, queremos bono 15. El patrón dice, señores, yo no tengo plata. Y de veras le está yendo mal. Miren, apenas les estoy pagando. Y sí les voy a dar su aguinaldo, como Dios me ayude, pero no tengo. Estamos mal. Acuérdense que a muchas industrias, comercios, bueno, no industrias, no. Olviden lo que dije de industrias. A muchos comercios, pequeñas, medianas empresas, incluso pues les ha ido mal. Esta pandemia nos golpeó a varios de distintas maneras. A algunos nos golpeó, a otros les dio una revolcada terrible, ¿no? Entonces, definitivamente, y están acá con que queremos bono. Señores, no, damas y caballeros, no tengo para pagar. Por supuesto, el juez investiga y él es el que va a determinar si la huelga es injusta. Cuando dice el juez, esta huelga fue injusta. Efectivamente, este patrono, a él le están quedando 2,000, 3,000 pesos de utilidades al mes para él mantener a su familia. Entonces, y es lo que también más o menos ganan sus trabajadores, entonces no está él en condiciones. La va a declarar injusta. Y todos ya saben, ahí lo que sigue diciendo este mismo artículo, si es injusta, ese tiempo que aquellos estuvieron en la huelga, no se paga. No se paga. Regresan aquellos a sus labores normal. ¿Y ahora qué hacemos? Arbitraje, que es lo que ahorita vamos a conocer. ¿Se dan cuenta por qué era necesario tener bien claro todo esto de la huelga primero? Porque si estas circunstancias no ocurren, para eso está esto, el arbitraje, que es el último de los métodos para poder resolver conflictos colectivos de carácter económico-social. Gabriel Bernstein nos dice que es un mecanismo por el que las partes, tanto patronos como trabajadores, someten un asunto cuya decisión podría radicar en la fuerza de ambos dentro del proceso, a decisión de un tribunal, que son tres, ya sabemos cómo se conforman,
pluripersonal y no necesariamente integrado por jueces en derecho. Me encanta esta definición de Weinstein, perdón, porque efectivamente vemos nosotros que en los tribunales de arbitraje solo el juez es un profesional del derecho. De ahí el representante de trabajadores, no, dice la ley, decía el artículo 296, que ninguno de los que están integrando el tribunal de arbitraje, a menos que sea el presidente, que sea el juez, va a ser abogado. ¿Qué características tiene el arbitraje, damas y caballeros? Bueno, una que es eventual, cuando se vuelve eventual, cuando el arbitraje es de carácter obligatorio. Ya expliqué yo algunos detalles de cuándo se vuelve obligatorio. Ya en breve vamos a ir a la ley para que nos quede bien claro cuando el arbitraje es eventual, ¿no? Que ya no, por los eventos que han acaecido, no queda más que ir al arbitraje. ¿Eh? Ya no nos queda más. Ahora usted dirá, pero no, usted dijo que eran 3 mecanismos y el que quisieran adoptar las partes. Sí, sí que se quisieron ir al arreglo directo y se negoció, ya se acabó, ¿no? Ya no hay problema. Si se quisieron ir de una vez a la conciliación, tampoco había problema, ¿verdad? Y ahora ya están en el dilema de la huelga, y ahora están con el problema de que el juez les declaró la huelga legal pero injusta. Entonces, el conflicto colectivo puede que continúe. Por eso también el arbitraje dice acá es alternativo. ¿Y cuándo es alternativo? Cuando se hace de carácter potestativo voluntario. Dijeron, bueno, ¿saben qué? El patrón, yo creo que eso de la conciliación no nos va a funcionar. Tampoco me convence aquello del arreglo directo. Vámonos al arbitraje de una vez. ¿Qué opinan? Va, está bien, vamos. Se puede ir de una vez al arbitraje así. Uy, perdón. Entonces, esa es otra de sus características. La tercera, el laudo arbitral, que es la resolución final en los temas de arbitraje, puede resolver cuestiones ultra petito. La ultra petito es resolver cosas que más allá se han pedido, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, ya lo platicamos, ¿no? Y que está ahí en el artículo 403 del Código Procesal Laboral. Y procesal laboral. La cuarta, eso ya lo sabemos también, que se requiere auxilio profesional, lo dice el artículo 409, ¿no? Aquí sí se necesita de abogados. No es como en el ordinario, que ya vimos que puede ser por abogados, por estudiantes de derecho, así como ustedes ya que ahorita que ganen este curso ya pueden, por también, ¿cómo se llama? Sindicalistas, eso lo establece la ley. Pero aquí, esto es colectivo y aquí se requiere auxilio profesional. Y por supuesto, la otra característica es que lo que pretende el arbitraje es asegurar la paz, ¿no? En el centro de trabajo. Ese es el fin último del arbitraje. Bueno, dicho esto, entremos en materia. Un pequeño esquemita de lo que es el arbitraje, porque realmente en cuanto a esquemas es muy sencillo. Ahora vamos a explicar las circunstancias que se dan dentro del mismo. Así que el arbitraje puede ser potestativo o obligatorio, ya lo sabemos, ¿eh? Según las circunstancias. Veamos el artículo 397 para que nos quede más claro este punto. 397, ahí está el arbitraje. Y dice, el arbitraje procede, primero, o uno, potestativamente, literal A, cuando las partes así lo acuerden, antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. ¿Qué le parece? Antes. No dice que tengan que pasar primero por la conciliación. No, se dan cuenta. Antes de la conciliación, pero no, yo no quiero la conciliación, dice el patrón. No, yo no. Yo siento que ahí no nos vamos a entender. Yo necesito que mejor me diga un tribunal. El patrón lo que hace eso es porque ya conoce esto, ya conoce el proceso colectivo.
es un zorro, ¿verdad? Ya se la sabe. Entonces prefiere que nos vayamos al arbitraje y también es una forma más rápida de disolver el conflicto, realmente. De las tres que hemos hablado, obviamente la que más vale la pena es el arbitraje. Luego dice, cuando las partes así, bueno, ve, cuando las partes así lo convengan, una vez hayan ido a la huelga o al paro calificados de legales. ¿Qué le parece? Es lo que yo les decía. Ya nos dijo el juez que la huelga es legal. Pero ¿y si nos la declaran injusta? ¿Qué hacemos? Vayamos mejor al arbitraje. No vaya a ser que al mes de estar en la huelga nos digan la huelga es injusta. ¿Me explico? Entonces, por eso es que muchos se van al arbitraje también por estas causas. Si la huelga ya fue declarada injusta, obviamente, legal, perdón, no injusta. Obviamente, para haber llegado hasta la declaratoria de huelga legal, es porque se llevó todo el proceso de conciliación, todo. Por eso varía esta literal B de la A, ya se dieron cuenta, hay una variación, enorme la variación. Entonces, así de simple, ¿verdad, mis apreciables estudiantes? Así de simple. Ahora que ya entendimos cómo se da el arbitraje potestativo o alternativo, o voluntario, si le quieren poner ustedes también. Cualesquiera de esos tres nombres le caben al arbitraje potestativo. Pues ya los hemos dicho, alternativo, voluntario, como quieran. Hablemos de cuándo se volvió obligatorio, cuándo sí no hay opción de ir al arbitraje, de ir a otros métodos. Hay que entrarle al arbitraje sí o sí. Y dice, obligatoriamente, en los casos en que una vez calificados como legal la huelga o el paro, transcurra el término correspondiente sin que éste se haya realizado. El artículo 395 dice que la sala, una vez que la sala emita su pronunciamiento sobre la huelga, los trabajadores tienen, ¿cuánto dice? 20 días. 20 días es lo que tienen para poder realizar la huelga. Ni más ni menos. Ya, si alguno de ustedes ya, pero son días hábiles, usucoshco. No, recuérdense que en el colectivo todos los días y horas son hábiles. Entonces ahí si hablamos de días corridos, pues días calendario. ¿Ah? Definitivamente. Pues ahí no hay de otra. ¿Sí? Ahora bien, el paro, 3 días. No se quiso ir al paro el patrono, le dio miedo. Ahora se va al arbitraje obligatorio. No hay de otra. Hoy sí no tiene otra opción. Tiene que irse al arbitraje. Cualquiera de ustedes dirá, ¿y qué pasa si se van a la huelga después de ese tiempo? Uf, la huelga ya no es legal. Imagínense que se van los trabajadores a la huelga al día 21. Ahora el patrono se los va a llevar por ir a la huelga ilegal. El patrono hace lo mismo. Al cuarto día dice, bueno, me voy al paro, son chunches. Ahora su paro puede ser declarado ilegal. Imagínense. Por eso siempre uno dice, miren, René Descartes tenía razón. Pienso, luego existo. Esa frase de él, también tuve mi catedrático en la universidad que como repetía, aunque él se le atribuía la frase a otro, pero no, es de René Descartes. No sé si se equivocaba en decir, creo que él decía Anaxágoras, algo así, decía. Pero es René Descartes. Descartes el que decía, pienso, luego existo. Porque uno, así como esto es una cosa para toda la vida, uno no debe actuar impulsivamente. Tiene que pensar antes de actuar. Entonces, todo tiene que analizarse, sobre todo cuando está en medio todo lo legal, ¿no? Luego también dice la literal B del numeral 2, en los casos previstos en los incisos A y D del artículo 243. Bueno, el D no existe, ¿eh? El D no existe y vamos a ver. El A sí. ¿Por qué? Bueno, echémosle un vistazo al 243.
Ya van a ver que el D ya no es posible. 243. Dice, no podrá llegarse a la legalización de una huelga. A. Por trabajadores de empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. Es decir, usted dirá, pero quiere decir que los trabajadores no pueden ir al arbitraje. Bien, los trabajadores de transporte tienen que ir al arbitraje. Lo que no pueden hacerlo es en medio de sus viajes, ¿verdad? Ellos sí no pueden ir a la huelga, ya se dieron cuenta. Que digan los, bueno, ahora ya no es como, hace tiempo, yo me acuerdo que sí los de los buses se hacían bochinche. Que decían que no salgo y también la gente le quemaba los buses, era alegre. No, tal vez no alegre, ¿verdad? Pero una expresión chapina. ¿Verdad? Ahí que esto fue muy, yo diría que fue típico de los años 90, 80. De los 80 yo era un niño, pero yo todavía lo recuerdo, ¿eh? Entonces era tremendo esa época, pero bueno. Ellos, si tienen algún problema económico, tienen que irse al arbitraje. Ellos no pueden ir a la huelga. ¿Ya se dieron cuenta? El DEA no existe, les decía yo. ¿Y por qué? Veámoslo. Ahí, si usted se da cuenta, en el artículo 243 solo se llega al inciso C. ¿Ya se percataron de ese detalle? Y aquí dice inciso D. Qué error, ¿verdad? Qué horror, diría alguien también. Eh, no es un error de redacción, les cuento. Está así en la ley. Es gracioso porque esto sí no estaba, ¿verdad? Esto sí no estaba antes. No es que digamos, ay, es que mi código está mal. No. Ya, yo aquí tengo otra ley incluso más reciente y efectivamente así lo dice. ¿Eh? En los incisos A y D del artículo 243 de este código no existe el inciso D. No existe. Chistoso los diputados. Tal vez quisieron poner a saber qué iban a hacer. Pero al final ya no lo hicieron y dejaron la norma incompleta. ¿Qué les parece? No genios ellos. Bueno, vamos ahora a la literal C de nuestro artículo 2, que nos habla del arbitraje obligatorio. Y dice que también es obligatorio en el caso de que solicitada la calificación de la legalidad o ilegalidad de la huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenara el requisito a que alude el inciso C del artículo 241. ¿Cuál es ese requisito del artículo 241 del C? Leámoslo. Dice, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboren en la respectiva empresa. Hace un rato lo dije, si se dieron cuenta. Cuando hablaba de 100, tiene que irse 51 a la huelga. Yo les dije, ¿y qué pasa si solo 50? Ah, para eso hablaremos del arbitraje, les decía. Ahí está el detalle. Como diría el célebre Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? No quiero hablar como él ahorita, pero el detalle es ese, que nos dice que cuando los trabajadores eh, que tienen problemas económicos, porque los tienen, quieren irse a la huelga, son 100, pero solo 50 dicen, sí, mucha hombre, el jefe ya no nos quiere pagar, no sé, ahora pensemos, ¿qué no les quiere pagar? Bueno, las horas extras, no nos quiere pagar la jornada extraordinaria. Y algunos, no, pero es que nos pueden quitar a todos el trabajo, no sean así, que yo mejor no me voy a la huelga. Esos trabajadores, aquí yo estoy poniendo 50, ya pudieron haber sido 48, 40, ¿me explico? No, nada más tengan ustedes en cuenta, porque lo que dice la ley es que una vez agotado el trámite de conciliación, porque sí hubo conciliación, pero no se llenó el requisito del inciso C, o sea, eran solo, de 100 trabajadores, eran solo 40, pues. ¿No? Y siempre que el número de trabajadores que apoyen el conflicto constituya por lo menos mayoría absoluta del total de los laborantes que trabajen en la empresa o centro de labores de que se trate. Óiganlo bien, apoyen el conflicto. 40 son los que están ahí. Pareciera que no. Ah, pero de esos 40 hay otros 11 que están con que sí lo apoyo, pero no quiero participar. ¿Me explico?
lo pusieron, apoyo, pero no voy a participar. Yo creo que el movimiento es justo. Les piden todavía ese requisito. Y en el caso del inciso B del arbitraje potestativo también, ¿vea? Las partes al acordarlo deben reanudar, ojo, los trabajos de que se hubieran suspendido y someterse a la consideración del respectivo tribunal de arbitraje. La resolución del conflicto, la reanudación de las labores se hará en las mismas o mejores condiciones vigentes en el momento en que ocurrió la suspensión. Este extremo debe comprobarse ante el tribunal que corresponda mediante declaración suscrita por ambas partes, pudiendo el juez, si lo considera conveniente, ordenar por los medios pertinentes su comprobación. Normalmente los jueces mandan a un juez de paz, incluso no debería de ser así, pero también ofician a la Inspección General de Trabajo, que no es una dependencia del organismo judicial, pero a veces la ofician para que ellos vayan a chequear, porque hay que volver a las labores, no hay de otra, así dice la ley, ¿no? Ya se dieron cuenta, hay que volver a las labores, no hay de otra. Si ya estamos en el arbitraje, va, regresen a sus labores, patrono, deje el paro, hay arbitraje, vamos a ver qué se arregla. Hay que ir en las mismas o mejores condiciones. Es decir, que ahorita sí les va a tener que pagar sus horas extras que salgan tarde los muchachos, ¿verdad? Dice el artículo 398. En los casos de arbitraje potestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de sus divergencias y los puntos sobre los cuales están de acuerdo, designando además 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 409 señalado, voy a aparecer notificaciones. Perdón, eso ya es cagonero. Otra vez los 3 delegados. En este caso, 3 representantes. Yo sí hablo de delegados o representantes porque recordémonos de que en algunos casos, sí, si hay sindicato, pues va a ser el comité ejecutivo, o van a ser sus 3 delegados, como dice aquí la ley. Así me dice delegados, ya me di cuenta. Lo que no dice representantes. Entonces, es al revés, perdón. Eh, Delegados cuando se trata de comités ad hoc, ¿verdad? O grupos coaligados que definitivamente, pues igual, porque no en todos los lugares van a haber sindicatos, ¿eh? Entonces, obviamente, también pueden asociarse. Dice en el segundo párrafo de este artículo, en los casos del arbitraje obligatorio, el juez convocará a las partes y levantará un acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Cuando es obligatorio, les dice, venga, vamos a ver qué quieren, qué piden ustedes. Bueno, ahora vamos a ir a lo procedimental en sí. Ya hemos hablado de cuándo procede, ya dijimos cuándo es potestativo, cuándo es obligatorio. Entremos al proceso del arbitraje ahora. Solo vamos a refrescar la garganta. Vea lo que es. Artículo 398. 300, es el 399. Llenados todos los trámites anteriores, el juez dentro de las 24 horas siguientes procederá a integrar el tribunal. Ya sabe cómo se integra. Él más los otros 2 que son sus representantes del lado laboral y patronal. Aquí se dan cuenta que a diferencia de la conciliación son 12 horas, aquí tiene 24 horas para empezar a integrar el tribunal. Vaya. Luego dice que este es el primer de los cuadros que aparece en sus pantallas, dice, inicia ante el juez de trabajo y previsión social y procederá a integrar el tribunal. Y es lo que dice el 400. Lo dispuesto en el artículo 383 de este código es aplicable para los tribunales de arbitraje. Será motivo de excusa para los vocales del tribunal el haber conocido del mismo asunto en conciliación. No puede ser que el que ya fue juez de conciliación, en el caso de que sí hubo conciliación primero, porque vamos que no todos los arbitrajes va a haber conciliación antes, acuérdese. Entonces, en este caso, si ya él fue juez de conciliación, él ya no puede estar ahora en el tribunal de arbitraje. Ya no, ya no. La ley es muy clara en eso. ¿Eh? Pero puede ser allanado por los delegados de ambas partes. Pero puede ser esta allanada por los delegados de ambas partes. Pero ambos dicen, no, que él sea.
¿Ah? No tenemos problema. Entonces, ahí sí se queda. Interesante, ¿verdad? Hace un rato decíamos, no se puede. Pero si las partes dicen que sí, como esto es voluntario, es muy, pues se queda. Les pareció muy objetivo este miembro del tribunal, entonces que se quede. Una vez, dice el 401, una vez resueltos los impedimentos, si hubiera presentado el tribunal de arbitraje, se declarará competente y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. A mí el arbitraje me causa un poquito de gracia en esto, porque de repente aquí ¡pah! Cortó de tajo todo, ¿verdad? Bueno, vamos a, vamos a entender aquí. Se integró el tribunal ya. Tenían el tiempo para ver las excusas, las recusaciones de los miembros. Se subsanó. Entonces, a partir de que se subsanó, el juez dicta la resolución declarando al tribunal competente y vámonos. A partir de aquí, dice el 401, ahí sí veamos el segundo párrafo, durante este lapso no se admitirá recursos. No se admitirán recursos, sus autos o providencias. Ahí está. Vámonos, aquí es directo el asunto, ya no hay nada más que. Entonces, dentro de esos 15 días, veamos qué dice el siguiente. Hoy sí caigamos en el siguiente recuadro, porque aquí nos va a empezar a dar ideas de qué va a pasar en esos 15 días que también se va a llevar a cabo el arbitraje. Si usted dijo, son 15 días igual que la conciliación, sí. En eso es perfectamente igual. Son 15 días. Dice acá que el tribunal va a escuchar a quienes, a las partes. Vea que el ejercicio es el mismo, separadamente o en conjunto. Y recabará dictamen técnico también, de carácter técnico económico al Ministerio de Trabajo. Eso lo dice el 402. Dice el Tribunal de Arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencia conjuntas, haciendo uso de las facultades y lo otorga el artículo 388. Ahí ya lo leímos. Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en el conflicto sobre los puntos que juzgue aclarar. Aquí viene algo importante. De oficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba. Si lo considerare oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Si lo considerase oportuno. Normalmente siempre lo piden, pero es solo una facultad, ¿verdad? En esos 15 días, usted se pregunta, ¿y cuántas audiencias pueden haber? ¿Se acuerdan cuando empecé a hablar de los principios de esta clase de procesos? Dijimos que todas las audiencias son consecutivas. Puede ser hoy sábado, todos los días y horas son hábiles, mañana domingo, el lunes no, porque como es día de todos los santos. Nada, puede ser también el lunes. El lunes 1 de noviembre puede ser también, ¿por qué no? Todos los días y horas son hábiles en el colectivo. Eso era broma, ¿eh? Qué bueno que está quedando grabado esto de la broma, porque no quiero que después digan, no, el licenciado Mota dijo que el artículo 1, que el 1 de noviembre, sí, no. Eso era broma. Por supuesto que todos los días y horas son hábiles. Ya sabemos, según este mismo párrafo, en el plazo que no será de 15 días, van a realizar todas las diligencias, mis muy apreciables estudiantes, todas estas diligencias. Y ahí sí, al transcurrir los 15 días caemos lo que ya leímos una vez, que es la sentencia arbitral, que no es sentencia, se llama realmente laudo arbitral. ¿Por qué no sentencia? Me recuerdo que una vez un estudiante me decía, pero ¿por qué no es sentencia? ¿Qué no le dicen sentencia? Sí lo es. Véale. El juez dicta sentencia. Los magistrados dictan sentencia, que es la resolución final. Este tribunal de arbitraje solo tiene a un juez. Bueno, tiene 3 jueces, pues, pero solo uno de estos es profesional del derecho. Los otros 2 no. Y no es que esté menospreciando, por favor, no. No es de que, ay, nosotros abogados, no es eso. Por favor, no lo malinterpreten. Simple y sencillamente es que las otras personas son jueces legos. Entonces, un juez lego no puede emitir sentencia.
lo que emiten es un laudo arbitral, es un acuerdo arbitral, ¿sí? ¿Pero tiene carácter de sentencia? Sí, por supuesto que sí, tiene carácter. A diferencia de lo de la conciliación, ¿se recuerdan? La conciliación, mire, concilie de esta forma, no, no queremos. Aquí sí, aquí ya se decidió. Haga, cumpla. ¿Me explico? Cualquiera de ustedes dirá, el arbitraje es el más certero de los tres métodos para resolver conflictos. Sí. Por eso es de que muchos se van directamente al arbitraje. Pero dice, la conciliación no está prohibido ni es ilegal. Y el arreglo directo que cada vez se realiza menos, pues cuando hay buena fe y hay buena voluntad de arreglar las cosas rápido, pues, es un buen mecanismo también. No, no vamos a decir que cuál es mejor, ¿no? Simple y sencillamente, pues los tres son mecanismos para resolver conflictos colectivos de carácter económico-social. Y en el 403 ya solo vamos a hablar prácticamente de la sentencia, que no es la sentencia, sino es el laudo arbitral. Dice, pero el artículo 403 así dice, pero es un laudo arbitral. Dice, la sentencia resolverá por separado la sentencia, dice, las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, esto lo leímos. Puede el tribunal de arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, eso solo lo debe hacer el juez, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas, la famosa ultra petit o extra petito, ¿verdad? Eso es lo que ya sabemos. Eh, Dice, corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y la declaratoria del derecho que se consecuentemente a los jueces de trabajo. Pues si solo participa un juez de trabajo, sí, pero lo que quiere decir no habla de que haya más jueces de trabajo en el tribunal, no. O sea, en general, ¿no? A todos los jueces de trabajo, a ellos les corresponde. Si se dan cuenta, vea qué bonito. Corresponde preferentemente la fijación de los puntos de hecho o a los vocales del tribunal, ¿no? Que son el representante de patronos y representante de trabajadores. Ellos evalúan hechos más que todo, ellos se expresan sobre los hechos. Y la declaratoria de derecho al juez de trabajo y previsión social. Pero si aquellos no lograren ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. Vea, aquí está otra de las diferencias. En la conciliación, ustedes se recordarán que se hacían reserva y que todos tenían que firmar. Y bueno, aquí también, pues, pero aquí hay controversia. Entre los tres, dice el tribunal, el vocal de los trabajadores, mire, sí, está bien, el patrono tiene que pagarles, mire, que aquí, que allá, que... Dice el otro, no, es que mire, que no, es demasiado, y el patrono no está muy bien ahorita, hay controversia aquí, entonces yo lo decido. Yo pienso que es así, yo pienso de esta forma. Pero si aquí no logran, ahí está. Se dejará constancia especial y por separado en el fallo de cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro. Y en caso de las omisiones o defectos de que se noten en la ley o los reglamentos aplicables. Vaya, ¿qué le parece? Esto ya sabíamos nosotros que el artículo 412 ya nos dice que los otros miembros del tribunal resuelven según su leal saber y entender, según lo que sepan y entiendan, ¿no? Así es como ellos resuelven, así y nada más que así. Luego dice en el 406, bueno, entrémosle a ver, ¿y qué pasa si están en desacuerdo con el laudo arbitral? ¿Se puede apelar? La respuesta es que sí. Yo creo que lo tengo acá. Vamos a ver. No se movió la diapositiva, se me murió. Vamos a ver. Aquí está. A diferencia de la conciliación, donde ahí no se apelaba nada. Si se quería, se hacía. Ahora aquí, como ni modo, eso. Laudo arbitral. Entonces,
¿Se puede apelar? La respuesta es que sí. La apelación ahora la va a conocer una sala de la Corte de Apelación. Perdón. Ahí la sala es la que va a estimar todo lo concerniente. Ahí sí ya se volvió eminentemente judicial, ¿verdad? Entonces no estuve de acuerdo, no, dice el patrón, no, esos del tribunal me están obligando a pagar, que no sé qué, que yo voy a apelar, apela, nos vamos a la apelación. Dice 404. En caso de apelación presentada dentro de los 3 días siguientes de notificado el fallo a las partes, se elevarán los autos a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores de recibido el mismo, salvo que ordenare alguna prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse antes de 10 días. ¿Qué pasa si no pide prueba? Resuelve en 7 días. Así de sencillo. Y si hubieran pruebas, como que fuera auto para mejor fallar. Es decir, el procedimiento de segunda instancia de la apelación del laudo arbitral, si se dan cuenta ustedes, es diferente al del ordinario. Es distinto. Lo que sí no varía es que se tienen 3 días para presentar el recurso de apelación, que es lo único que procede. Solo el laudo arbitral es apelable. Como ustedes se dan cuenta, no hablamos en ningún momento de que se podían plantear excepciones o recursos dentro, porque la misma ley dice que no se puede. En el arbitraje, al igual que en la conciliación, una vez se empezó, vámonos, no hay para otra, ¿verdad? Entonces, son de las circunstancias y razones que se deben de tomar siempre en consideración. Bueno, eh, sigamos ahí, porque dice lo que yo aquí les platicaba. Si la sala considera que proyecta diligencias para mejor proveer, ya sabe que las va a realizar en 10 días. Y después de esos 10 días, pues va a dictar su sentencia en 7, que va a decir, bueno, para mejor proveer, tráigame a la vista tales documentos. Vamos a ver. Para mejor proveer, tráigame a la vista todos los medios de prueba que tengo. Así los pide la sala bueno, normalmente les dice ella qué es lo que va a pedir. No, no se los deja abierto, no crean. Y que tráigame los medios de prueba, no. Tráigame, por así decirlo, libros de ingresos y egresos de la empresa. Tráigame la planilla de pago de sus trabajadores, de todos. De una vez, dice que puede traer, ¿verdad? 405 nos refiere que la sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no será inferior a 1 año. Ahora, creo de que, bueno, se recuerdan un caso que yo di. Imagínense que el patrono había ofrecido producción, que si aumentaba la producción, yo me acuerdo que este caso yo se los había planteado, si aumentaba la producción de los trabajadores, él les iba a dar un aumento de 300 quetzales. El laudo arbitral resolvieron que ellos que sí, que le tiene que dar eso, pero el patrón no, pero no se los puedo dar todo el tiempo, me voy a quebrarme. Por lo menos, como dice aquí la ley, va a ser obligatoria por lo menos por 1 año. Así que por 1 año le va a tener que usted quedar sus 300 pesos a sus trabajadores. Y después ya es bien complicado quitárselos, ¿verdad? Porque ya se puede considerar incluso como un derecho adquirido. Pero claro, el laudo arbitral es el que va a determinar ahí también, ¿verdad? El 406 tiene otras cosas que llaman poderosamente la atención, que también las tenemos que leer. Las partes que nieguen a cumplir o incumpla con el término del fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2,000 quetzales tratándose, dice aquí, tratándose de patronos, y de 25 a 100 quetzales en el caso de que los infractores fueran trabajadores. Queda a salvo el derecho de las partes que ha respetado el laudo arbitral para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución. ¿Qué le parece? Señor juez, ejecutemos a este señor. No quiere pagar, ejecutemos. Muy bien. En lo que fuera posible y al pago de daños y perjuicios que prudencialmente se fije. Ahí está. El juez, ejecútelo. Mire, él no quiere pagar. Mira, ahí está diciendo que no va a pagar, entonces yo solicito que se ejecute. Dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación o al arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de la resolución del fallo. Le va a decir, señor juez,
Yo quiero, en este caso, ¿a qué juez dirá usted? Al mismo que integró el Tribunal de Conciliación, de Arbitraje, perdón, al mismo juez que integró ese tribunal, le hace la petición. O sea, señor juez, en virtud de que ya hay un laudo arbitral y el patrono no quiere cumplirlo, solicito que lo ejecute. Y mientras se dé la ejecución, tenemos la venia suya para irnos a la huelga. Ya ni siquiera es autoríceme, nos vamos a ir a la huelga hasta que él ejecute. Entonces, imagínense, viene hoy, le hacen la petición, bueno, ya es sábado, pero sí todos los días ahora son hábiles. Hoy le hacen la petición al juez, el juez resuelve, muy bien, vamos a ejecutar a este tipo. La ejecución se va a llevar 15 días, mientras tanto aquellos en huelga. En huelga. No, que lo voy a demandar, perdido, perdido el patrón. Entonces, le llega la orden judicial, pague, pues, si no lo van a ejecutar. No, voy a pagar, le vamos a embargar bienes. No, no me embarguen mis bienes. Está bien, les voy a pagar. Entonces, ya les paga. También ahí se tiene que acabar la huelga, ¿eh? Tampoco es de, sigamos en huelga, que sufra. No, no es así. Ya les pagó, ya hubo daños y perjuicios incluso. Los conflictos no son eternos, ¿eh? Incluso la Primera y la Segunda Guerra Mundial se acabaron, ¿no? Entonces, de todas las grandes guerras de la antigüedad, ¿no? La más famosa es las guerras púnicas, las guerras médicas, las cruzadas. Ahí, todo eso se acabó, ¿no? No iban a estar eternamente en un conflicto, ni que fueran árabes y judíos, ¿verdad? Entonces, es una de las situaciones que debemos de tomar en consideración. Dice el 407, mientras no haya incumplido el fallo arbitral, no pueden plantearse conflictos colectivos sobre las materias que dieron origen al juicio. Exacto. ¿Cómo así? Tampoco es que vengan los trabajadores a venir a plantear otro conflicto en contra, no. Mientras no se haya incumplido el fallo arbitral, no se puede venir y plantear otro, otro conflicto colectivo de carácter económico-social, mientras no se haya incumplido el otro, ¿verdad? Imagínense que el patrono así esté pagando los 300 quetzales al fin, esté ahí, él está cumpliendo, y no, hay conflicto porque queremos que no sean 300, queremos que sean 500. No, ahí sí no se puede. Entonces, de una vez, el artículo 407 dice, no, ahí sí, no, usted ya ganó, o ustedes ya ganaron, ya tienen sus 300 quetzales ahí que están recibiendo, él ya los está pagando, incluso estuvieron en huelga mientras les pagaba, y ahora pues quieren exigir más tampoco. Yo siento que este sí es un sentido de justicia que ha plasmado el legislador para que tampoco, como decimos vulgarmente en Guatemala, se estén columpiando, ¿verdad? En hacer lo que les dé la gana. Y ahora pongamos esto en perspectiva como si fuera un paro. Vale. Se determinó que el paro era legal, que por culpa de los trabajadores el patrón había perdido toda su materia prima, toda, para poder realizar sus actividades, ¿verdad? E incluso perdió el patrón un contrato importante, ¿no? Por culpa de estos. Entonces, imagínense, ya el patrono lleva un mes de paro, ¿verdad? Y ya ahorita pues ya quiere, ya tiene los elementos, ya tiene la materia prima para volver a trabajar y ahora dice, no, que sufran esto. No puede él plantear otro colectivo de decir, no, es que viéndolo bien era más plata. No, no puede tampoco él, ¿verdad? O sea, es para ambas partes. No solo es del lado de verlo de los trabajadores, sino también del lado patronal. El conflicto, mientras se esté cumpliendo, no hay otra cosa que hacer. Los trabajadores, pues, ¿qué pueden hacer si por culpa de ellos hay paro? ¿Verdad? Es mucho menos común, por supuesto, ustedes me lo dirán y yo lo sé, ¿verdad? Pero efectivamente sucede, son acontecimientos que pudieran darse, ¿verdad? Vea lo que dice el artículo 408. De todo fallo arbitral se enviará copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. A mí esto me parece un poquito simpático, pero tiene razón de ser, ¿eh? Ahorita lo explico.
Digo que me parece simpático porque el que ejecuta el laudo arbitral es el mismo juez de trabajo y previsión social. O sea, él sabe, pues. Él es el que le dice o cumple a la buena o cumple a la mala, ¿verdad? Así de simple. Em, ¿Por qué la Inspección General de Trabajo? Vean, pues, a partir de aquí puede que se creen derechos adquiridos, derechos que les van a quedar a ellos. Imagínense que el aumento, como yo lo puse en aquel caso, dijimos que si se incrementaba la producción también se iba. Por eso dijimos que según el 405, ¿verdad? La sentencia obligatoria para las partes en el plazo que ella determine, el cual no sería inferior a un año. Que por un año le hacía pagar esos 300 quetzales. El juez ya vio, ya hasta le iban a hacer embargo al patrón, pero le avisa a la Inspección General de Trabajo para que ella sepa, mire, por un año estos trabajadores van a estar percibiendo esto más. ¿Eh? ¿Qué pasa si el patrón, aquí sí, miren, aquí sí, qué pasa si el patrono, con cuento y cuento, hoy no le paga a uno de los trabajadores esos 300 en su sueldo? O a unos dos trabajadores no se los paga. No, es que ellos no participaron en la producción. Mangos. La sentencia dice a todos. Recuérdense que eso ya lo dijimos. En materia colectiva, las sentencias que se emitan, bueno, el laudo arbitral, pues, que se emitan, no solo van en pro de los que instaron al proceso colectivo, sino beneficia a todos. Y eso es uno de los principios, incluyendo a aquellos que no hayan participado. Entonces, no, es que a ellos no les doy eso, no les doy el aumento porque ellos no participaron. Entonces aquí ya no hay que empezar un juicio ordinario laboral o un colectivo por estos dos. No, no, no. La Inspección General de Trabajo le va a decir, fíjese que, señor, aquí tengo el laudo arbitral, donde el juez dice que a todos los trabajadores sin exclusión usted les tiene que pagar. Entonces, páguelo, ¿no? Vamos a venir a supervisar en unos días y tiene que haberles pagado. Usted no es el juez, no me puede exigir que pague. Ojo, el derecho ya fue resuelto. Y aquí sí quiero explicar algo, porque yo sé que varias ocasiones hemos platicado, en que hemos dicho que qué no debe hacer y qué sí puede hacer un inspector general de trabajo, un inspector de trabajo, perdón. Eh, pero reitero, este tipo de cosas sí las puede hacer el inspector, ¿eh? Estamos es en el 275 bis, si no me falla la memoria. Vamos a ver ahí. 175. No es ni bis, vamos a ver. No, es el 275, es el. Ahorita les digo cuál es. Muy bien, que ya entre ratitos eh, la memoria nos falla. Es el 281, mis apreciables estudiantes. Es el. Ahorita les digo qué literal es. Es el 281. Ese sería. Vamos a ver. Vean ahí la literal C. Primero, los 181 dice, los inspectores de trabajo que acrediten debidamente su identidad, su nombramiento y el objeto de la inspección son autoridades que tienen las obligaciones y facultades que se expresan a continuación. Ahora viene el C. Brinquémonos al C porque es el que nos interesa. Practicar cualquier diligencia de inspección, examen o prueba que consideren necesarios para comprobar que las disposiciones legales vigentes se observen correctamente y en particular para, y ahí viene un montón, ¿verdad? 3, examinar, bla, 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 tomar, sacar, recabar, obtener información de datos, cobrar, de infracción. Bueno, y ahí viene el listado. Lo que quería mostrarles en cuál estaba más
más así plausible, ¿no? Pero como hemos visto, es una de sus funciones evaluar, por supuesto, aquellas circunstancias que ya son disposiciones legales. En este caso en particular que os estoy dando, véalo bien. Cuando estamos hablando en particular de estas situaciones, ¿verdad? Tenemos que ser muy observadores, porque aquí ya hay un derecho que fue dado. Entonces, cuando el derecho es otorgado, se tiene que cumplir. Es diferente cuando le dicen a un inspector de trabajo, mire, fíjese que yo trabajo ahí, necesito que ese señor me pague, páguele. Pero si él no es mi trabajador, le dice. Yo no hay constancia, mire que están los registros, yo no lo tengo como trabajador, como empleado. Se le ordena que le pague, y si no, eso sí ya no lo puede hacer un inspector, ¿verdad? Entonces, de una vez para que vayamos sabiendo hasta dónde pueden llegar ciertas atribuciones, pero aquí como ya lo dice la ley, ¿ah? Y eso es importante, se le remite, ¿qué dice? Ahorita vamos a ir al 408. De todo fallo arbitral se enviará copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. Como quien dice, ley, Inspección General de Trabajo, ¿eh? Le dice, tenga, ahí le encargo, que verifique que esto se esté cumpliendo. ¿Estamos? Eso es, mis muy apreciables damas y caballeros. Bueno, vamos a ir cerrando este tema del arbitraje. Quiero de nueva cuenta hacer una síntesis. Empieza, según el artículo 409, ante los tribunales de conciliación con asesoría de abogado. Fijo. ¿A quién se le da noticia? Al juzgado de trabajo y previsión social de primera instancia. Acuérdese, ¿ya? Lo que decíamos. Es un juez de primera instancia. Ya vimos que el arbitraje puede ser obligatorio como potestativo. Se puede ir de forma voluntaria como de forma obligada. No hay de otra. Eso no va a cambiarlo nadie. Luego vimos de que el juez, ¿verdad?, ordena que regresen todos a las mismas funciones. Ahorita nada que huelguitas, nada que paros. Vuelvan a las mismas funciones, todos. Mejores todavía. Mejores de como estaban. Y empieza el arbitraje. Él integra al tribunal, en el cual siempre va a ser el mismo presidente, solo que aquí no va a ser en 12 horas, sino en 24 horas. Ahí está el tiempo para ver impedimentos, excusas y recusaciones. Si no hay impedimentos, excusas y recusaciones, el tribunal se declara competente y tiene el plazo de 15 días para llevar a cabo todas las audiencias que considere necesarias. Yo por eso siempre les decía a los estudiantes, a las cuantas vueltas se acuesta un chucho. ¿Eh? Varios decían a las 3, a las 4, a la última. ¿Y qué tiene que ver el chucho con él? ¿Cuántas audiencias pueden haber en el lapso de 15 días? Las necesarias. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, las necesarias. ¿Verdad? No, solo sabemos que tiene que ser en 15 días que se realice eso. Yo sé a quienes dirán a la ley, por esos 15 días se vuelven 150 días. Es verdad. Pero no es culpa de la ley. Los juzgados están saturados, y en fin, ya ustedes, ese chiste ya se lo saben, ¿verdad? Entonces, pues, ni modo. Lo cierto es que eso es lo que está. Ya vimos de que en esa sentencia arbitral se puede resolver o laudo arbitral de forma ultra petito, extra petito, más allá de lo que pidieron. Imagínense que dijera el tribunal de arbitraje que le pague, imagínense que era por los 300 quetzales. Se le ordena que pague los 300 quetzales. No, van a ser 400 quetzales por la demora que ha tenido en pagarle. Así que hay que pagarlo, no hay de otra. Pero lo voy a apelar. Nos vamos a la apelación. Dice que la apelación es del plazo de 3 días. Eso sí es igual a la apelación que nosotros ya vimos por la vía ordinaria, ¿verdad?
Y ahí la sala de la Corte de Apelaciones, si cree que es necesario llevar prueba, la va a pedir en un auto para mejor proveer, ¿verdad? Que es de 10 días. Eso sí no cambió, ya se dieron cuenta. Lo mismo el 357, los 10 días. Y si la sala, pues ya luego no quiere pedir prueba, pues vámonos, en 7 días va a dictar su sentencia y ahí sí ya no hay más que decir. ¿Ah? Entonces, ahí sí ya no hay recurso más que la aclaración y la ampliación, ¿verdad? Que sería lo único que procedería, pero eso no son recursos que toquen fondo, acuérdense, eso solo van a verificar temas de forma. Ya vimos de que de todas formas el Tribunal de Arbitraje le manda a la Inspección General de Trabajo la sentencia y no porque sea algo extraño, es para que verifique la inspección de que ahora, como era el caso muy particular que yo puse, los trabajadores van a tener por un año ese es su aumento, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, ese es el objetivo y la razón de ser mis muy apreciables estudiantes. Bueno, estamos terminando 2 minutos antes, imagínense. Muchas gracias por toda su atención. Mis queridos estudiantes, la carrera del derecho me ha enseñado a mí algo muy interesante, que lo que decía el famoso jurista Eduardo Couture es cierto. Abogado que no lee es cada día menos abogado. Hemos escogido una profesión, bueno, al igual que también creo que la medicina, todas las profesiones universitarias nos van a exigir siempre leer, nos van a exigir siempre estar al pie del cañón. Así es de que den siempre su mejor esfuerzo. Todo cuesta, todo lo bueno cuesta, mis queridos estudiantes. Ganarse una medalla olímpica ahí a Eric Barrondo le costó mucho. A nuestro compatriota Lester Martínez ganar ahorita todo lo que ha ganado boxeando le está costando. Así es de que ustedes esfuércense. Todo esfuerzo trae su recompensa. Yo pues tuve un gusto, a mí me encanta dar clases. Espero haberlo hecho de la mejor forma. Estamos ahí siempre a sus órdenes. Si hubiera alguna duda de esto, igual me pueden escribir. Ahí sí ya se las voy a responder por separado. Discúlpenme que no les ofrezco mandarles ni las preguntas ni las presentaciones, porque eso sí lo tengo prohibido. Yo les deseo muy buen provecho, ya se acerca el mediodía. Que estén muy bien, muchos éxitos, ¿eh? Guatemala necesita buenos abogados, buenas abogadas, pues, que sean profesionales y muy honradas y honrados. Espero contar con ustedes, con esa clase de abogados, ¿verdad? Que estén muy bien, muy buena mañana y muy buena tarde.